¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida a Punto y Contrapunto. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas publicó su esperado y la verdad aterrador informe sobre cómo el calentamiento global cambiará el planeta Tierra en las próximas décadas. Y son muy malas noticias lo que ahí dice. Se trata del análisis más exhaustivo que ha hecho este panel, digamos, desde que empezaron a trabajar y a medir cómo está cambiando el calentamiento global a la Tierra. Según las conclusiones de los científicos, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían llevar a un quiebre, a un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. Quédate con nosotras y con nosotros esta noche, que voy a conversar con 4 personas expertas sobre este tema, sobre las implicaciones para México, sobre la desigualdad y sobre si podemos o estamos todavía a tiempo de hacer algo al respecto. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. La humanidad no puede ya revertir los efectos del cambio climático, no puede ya. A esta conclusión llegó el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que en el primero de los 6 informes que dará de aquí a 2022 señaló, 1, que la influencia de la acción humana sobre el calentamiento global es innegable, y 2, que los países retrasaron tanto la reducción de sus emisiones de combustibles fósiles que ya no pueden evitar que el calentamiento global se intensifique en los próximos 30 años. Veamos el contexto. La influencia humana ha elevado la temperatura del planeta a un ritmo sin precedentes. Por primera vez, el informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC, da como un hecho la intervención humana sobre el calentamiento global. El documento apunta que la decisión de retrasar la reducción de sus emisiones de combustibles fósiles ha hecho inevitable que el calentamiento se intensifique, aunque en 2018 el mismo informe redujo el límite máximo del calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Este año apunta que la temperatura global alcanzará o incluso superará esta barrera para el 2040. Si se alcanzan los 2 grados, los eventos extremos de calor serán más frecuentes y se llegará a niveles de tolerancia crítica. Y si las políticas de los gobiernos mundiales no cambian rápidamente, el planeta podría calentarse hasta 3 grados centígrados a fines de siglo. El clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una escala no vista en miles y hasta cientos de miles de años, y prevé que algunos de estos cambios serán irreversibles. Por ejemplo, se está intensificando el ciclo del agua, mientras en algunas regiones se producen lluvias más intensas e inundaciones, en otras las sequías están siendo más intensas y prolongadas. Además, un mayor calentamiento amplificará el deshielo del permafrost y la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo, así como la pérdida del hielo marino del Ártico en verano. El panel urgió a reducciones fuertes y sostenidas de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. De hacerlo, los beneficios para la calidad del aire llegarían rápidamente, pero podrían pasar de 20 a 30 años para que las temperaturas globales se estabilizarán. Punto y Contrapunto. Primer tema para comentar esta noche. Saludo con mucho gusto y le agradezco también que nos haya sugerido hacer esta mesa a Andrea Wisberg, que ella es asesora técnica de C40 para Latinoamérica, integrante de Consultoría Internacional de las Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. Hola, Genaro, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a este programa. Creo que es un tema muy importante, entonces estoy feliz de estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por ponerlo sobre la mesa. También saludo con gusto a Andrés Flores, director de Clima y Energía del Instituto de Recursos Mundiales en México. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Genaro, ¿qué tal? Encantado de estar por acá platicando con ustedes. Bienvenido. Saludo también a Emilio Becerril, el coordinador de políticas públicas en la organización Isla Urbana, que es una organización que a mí me gusta mucho y que en el espacio de Denise Merkel en radio, pues platicamos por ahí cada viernes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muy agradecido de que nos hayan invitado a este espacio y pues muy emocionado de platicar de este tema tan apremiante e importante estos días, ¿no? Yo más que emocionado estoy preocupado de lo que me vayan a decir ahorita, pero ahorita platicamos precisamente sobre el tema. Saludo también con gusto a Alejandra Haas, ya la conoces, es amiga de este espacio, directora ejecutiva de Oxfam México. ¿Cómo estás, querida Ale? Muy bien, Genaro, muchas gracias. Me da enorme gusto estar aquí, gracias por la invitación. A mí también, aunque insisto, no sé si son las mejores condiciones. A ver, Andrea, danos las malas noticias de este panel. Ya veíamos la nota,
La verdad es que yo empiezo a leer este tema y, híjole, me preocupo porque evidentemente el tema medioambiental es una de las avenidas de activismo en las que me estoy empezando a meter cada vez más porque creo que es de una urgencia necesaria y cuando veo lo que publican Naciones Unidas, que estamos ya prácticamente tarde para poder revertir esto, pues me angustio todavía más. A ver, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Genaro. Pues sí, efectivamente es preocupante, ¿no? O sea, justo lo decías en el inicio, sin importar lo que hagamos, sin importar cuánto vamos a lograr reducir las emisiones, vamos a estar atrapados en un ciclo de 30 años de condiciones climáticas en el deterioro, ¿no? Entonces, hay una certeza absoluta que el futuro va a ser caluroso y lo que nos puede hacer esperar es de que justamente haya algo que depende de nosotros, es realmente cuánto se va a calentar, ¿no? Entonces, allí es donde podemos ver esa esperanza, podemos no dejarnos llevar por la desesperación, la angustia, la inacción, pero al contrario decir, bueno, hay que limitar las emisiones a máximo 2 grados y si se puede a 1.5 para poder tener un clima que es controlable, ¿no? No sé si quieres que abunde un poco más al respecto o dejamos a los otros. Sí, por favor, sí, aborda un poquito más. Tenemos prácticamente, yo te digo cuando le quisiéramos pasar la palabra también a otra persona para que pueda complementar. Ok, perfecto. Entonces, como se mencionaba también al principio, y lo que es importante de este reporte es que es la primera vez que sin equivocación posible y con una certeza realmente del 100%, se menciona que el calentamiento global está relacionado con las actividades humanas, ¿no? Entonces, antes sí se mencionaba, pero ahorita es, digamos, la causa principal. Otro de los temas importantes del reporte de la IPCC es que se centra en los impactos regionales, es decir, que habla de una regionalización, ya no de que hay algunos ciertos espacios, ciertas regiones que van a sufrir de cambio climático, pero realmente que el cambio climático se está extendiendo y en pocos años va a alcanzar a todas las regiones y va a afectar con fenómenos extremos, ya sea sequías, como se mencionaba, o inundaciones, y con temperaturas en general que se incrementan fuertemente, ¿no? Otro enfoque importante de este reporte es que se habla de los eventos climatológicos extremos y se hace un énfasis especial comparado con los otros reportes en el sentido de que se le dedica un capítulo entero. Se habla de lluvias torrenciales, de sequías, olas de calor y se dice claramente que esos eventos se van a intensificar y multiplicar por el impacto del hombre. Finalmente creo que uno de los otro punto a rescatar es lo que se llama los puntos de inflexión, es decir, esos fenómenos que aunque controlemos el clima hoy en día, digamos que si dejamos de emitir gases de efecto invernadero, son fenómenos que se van a ir de todos intensificando y que son, por ende, irreversibles. Por ejemplo, se habla mucho de los glaciares, de la desaparición de las capas de hielo y también del aumento del nivel del mar de los océanos, ¿no? Entonces son fenómenos que justamente por la lentitud con la que se adaptan a estos cambios de temperatura van a seguir empeorando, digamos, ¿no? Y también por el otro lado se menciona también ecosistemas para los que hay se desconoce realmente con exactitud cuáles van a ser las reacciones frente al cambio climático y son, por ejemplo, lo que se mencionaba al principio del permafrost, que son las tierras húmedas, las tierras congeladas y también los humedales, que son ecosistemas como el océano, por ejemplo, que son sistemas claves para regular el clima porque absorben gran parte de los gases que emitimos en la atmósfera, ¿no? Claro, y parte de estas advertencias que llevan años diciendo, no sé, por lo menos desde Naciones Unidas, pero también algunos gobiernos nacionales, Andrés, y también hablan sobre la desaparición de ciudades, el hundimiento de algunas capitales que también se han tenido que mover incluso por el alza de los mares. ¿Qué te preocupa y qué ves también tú extra en este nuevo informe de Naciones Unidas? Yo coincido con Andrea que el informe es muy claro, creo que hay ya evidencia muy contundente respecto a que el cambio climático pues nos pone en una emergencia global, ¿no? Ya el consenso científico es prácticamente absoluto, no hay duda de que el cambio climático se está dando, pero además no hay duda de que la causa principal del cambio climático que estamos viendo en el último siglo, que es ya evidente todos los días,
pues es la actividad humana, la quema de combustible, la deforestación, el uso de recursos, la generación de energía de forma no sustentable. Creo que ese es el primer mensaje, que es muy preocupante. El segundo que Andrea también tocaba es que pues no va a haber quien se salve, ¿no? No hay región en el mundo que no vaya a padecer las consecuencias del cambio climático, y es algo que también ya estamos viendo. Y lamentablemente las que más lo están sufriendo son quienes menos contribuyeron al problema. Los países y las regiones más pobres, que pues se industrializaron más tarde o incluso no lo han hecho todavía, son quienes más están padeciendo los efectos del cambio climático por muchas razones. Algunas tienen que ver con geografía, pero otras tienen que ver con temas socioeconómicos, ¿no? Son los países más pobres los que menos tienen capacidad para adaptarse, ¿no? Para responder ante un evento climático, ya sea gradual o un evento extremo como los huracanes, los incendios, las sequías, estas olas de calor que estamos viendo. Y son los países, las regiones más pobres, pero también la gente más pobre dentro de todos los países. En México, por ejemplo, pues no es igual lo que padecemos los que vivimos en las ciudades que lo que sufren comunidades rurales. Creo que eso es preocupante. Pero yo nada más el último punto aquí, Genaro, si quisiera dar un punto, una señal de optimismo, al menos como lo vemos nosotros desde WRI. No creemos que con esta noticia tan grave que nos está dando el IPCC, pues haya ya que un poco resignarnos y no hacer nada. Creemos que al contrario, todavía hay tiempo para actuar, es poco el tiempo, hay que acelerar el paso, sobre todo en esta década, pero todavía estamos a tiempo si queremos limitar el calentamiento global a no más de 1.5 grados centígrados, que es lo que se acordó en París hace 6 años ya. Así es. Mira, yo la verdad es que quisiera que en este bloque no demos optimismo, que asustemos a la gente y que cerremos el programa con optimismo, evidentemente, para ver qué se puede hacer. Emilio, ¿qué ves también tú de este reporte del panel intergubernamental que quieras destacar? Pues yo creo que lo más destacable y que es lo más preocupante es que es un tema que lleva técnicamente en la agenda pública desde hace más de 30 años, pero que no ha tenido ningún avance real, ¿no? Entonces, por ese lado es que es difícil tener optimismo en el sentido de que pues ya llegamos a un punto de no retorno y si no hay realmente inmediatamente una voluntad y acciones reales, agresivas y coordinadas entre los estados, que puede ser eso lo más complicado, podríamos estar viviendo pronto efectos bastante devastadores, ¿no? En este sentido, pues creo que hay muchas cosas que ver ahí, ¿no? Ya se platicó ahorita el hecho de que pues hay 10 países responsables por el 75% de las emisiones, y esos países no es cosa de tirar culpas, sino más bien de que en cierto sentido ellos tienen que estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico y el desarrollo de capacidades para poder realmente producir tecnologías que se puedan democratizar a través del mundo y que puedan tal vez como tener cierta capacidad de revertir, bueno, ya no de revertir, pero por lo menos de que deje de empeorar tan drásticamente el panorama, ¿no? Y en este sentido creo que también hay que tener mucho en cuenta algo que mencionó rápido ahorita Andrés, pero que el cambio climático sí es en gran parte el calentamiento global, pero también hay mucho que hacer en términos de detener la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la desertificación, la pérdida de biodiversidad marítima. En ese sentido hay mucho que hacer en términos de regeneración y de detener ciertas prácticas que ya sabemos que contribuyen cada vez más a este panorama bastante terrible, ¿no? De acuerdo. Es bastante preocupante porque, como vimos y bien ya se mencionó, cualquier escalamiento por arriba del 1.5 grados de calentamiento se vuelve realmente exponencial, ¿no? Y entonces eso quiere decir que dentro de este siglo podríamos estar llegando, eso creo que lo mencionan en el reporte, la política actual nos podría hacer llegar a un aumento de 3 grados centígrados para el final de este siglo, ¿no? Y eso en términos de efectos pues es realmente catastrófico, ¿no?
Bien, Alejandra, una de las cosas también nuevas de este reporte, creo yo, es que durante 3 décadas, como bien menciona Emilio, se ha tocado ya este tema. Desde, yo me acuerdo al menos el protocolo de Kioto, que Estados Unidos de repente se retira, porque incluso en Estados Unidos algunos escépticos del cambio climático dicen no hay ningún efecto humano sobre esto es algo natural. Este reporte ya lo hice con toda contundencia, la humanidad y nosotros tenemos un impacto directo en esto. Pero uno de los efectos que también provoca esto es una mayor desigualdad. Así es, Genaro. Creo que el tema es que los efectos sobre los sistemas de la naturaleza tienen un impacto, ya lo dijeron antes, sobre la vida y cómo la conocemos, cómo la llevamos a cabo, cómo nos hemos organizado. Implica el cambio climático, el colapso de sistemas alimentarios, el abastecimiento de alimentos en las ciudades, la escasez de agua potable, surgimiento de nuevas enfermedades que ya sabemos cómo se siente, la extinción de especies, desaparición de ecosistemas y como consecuencia de eso, migraciones y situaciones muy extremas para las personas. Como lo dijo Andrés, me pareció muy importante que mencionara esto. Las personas más afectadas por el cambio climático son las menos responsables de haberlo causado, los países, pero también, como él mismo lo dijo, dentro de los países, los territorios, las personas, las comunidades que menos emiten emisiones son las que más van a sufrir. Y van a sufrir primero porque no van a tener los recursos para adaptarse, para generar las condiciones de resiliencia y mitigación, pero además, pues porque ya están en una condición estructural de desigualdad y van a tener esas consecuencias, por ejemplo, del rompimiento de los sistemas alimentarios, va a afectar en primer lugar a esas comunidades que de por sí viven en pobreza. A mí una de las, y estamos hablando, podemos hablar después también desde la perspectiva de género, que creo que es muy importante, pero me detengo, por ejemplo, en las comunidades y pueblos indígenas que a nivel mundial realmente pues tienen un rol fundamental que jugar para responder a la crisis climática. Son el 5% de la población a nivel global y manejan 11% de las tierras forestales y sus territorios contienen más de 312,000 millones de toneladas de carbono y sin embargo en muchas ocasiones vemos todavía resistencia de consultar a estas poblaciones sobre el manejo de los bienes comunes naturales, por ejemplo, sobre los cuales ellas podrían potencialmente tener pues mucho más ideas y conocimiento de cómo manejarlos de manera sustentable, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un tema muy serio. Otro tema muy serio es esto, y Oxfam acaba de sacar un informe interesante que se llama Un riesgo neto, que se refiere al tema de las emisiones de carbono y los compromisos de llegar a un número neto de emisiones de parte de los países más industrializados y particularmente de las industrias de las energías, pues no de las limpias, ¿no? Y ahí un poco lo que dice el informe de Oxfam es, a ver, esto de las emisiones neto en cero es engañoso porque no se están necesariamente comprometiendo a cortar emisiones, sino, por ejemplo, a crear espacios de captación de carbono, pero esos espacios, esas grandes extensiones, se calcula que para captar todo el carbono se necesitarían 5 veces la extensión de la India a nivel global. Eso implica que se mueva gente, que no haya suficiente tierra para asegurar la alimentación de todo el mundo. Entonces, en lugar de que las empresas corten, están otra vez queriendo aprovechar espacios en donde hay comunidades que requieren del aprovechamiento sustentable de esas tierras, no para captación, sino para aprovechamiento alimentario. Pues vamos a seguir hablando de este tema, precisamente de qué es lo que están haciendo los gobiernos, cuáles son sus compromisos, en el siguiente bloque. Déjenme hacer una pausa. Vamos a recuperar precisamente esta conversación porque en noviembre próximo, al menos 200 países se reunirán en la COP26, la Conferencia de las Partes 26, para evaluar los avances de las medidas adoptadas contra el cambio climático, mientras el calentamiento global toma la delantera. ¿Podemos realmente revertir sus efectos? Regresamos a ver qué piensa la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En noviembre próximo se realizará en Glasgow, en el Reino Unido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26.
conferencia que había sido pospuesta un año por la pandemia de COVID-19. Uno de los mensajes clave de esta cumbre es que con y sin pandemia, el cambio climático continúa creciendo y amenazando la vida como la hemos conocido hasta ahora. Durante la COP26 se insistirá en que los 200 países que estarán representados cumplan los compromisos planteados para 2030 y así llegar a las 0 emisiones netas de carbono a mediados de siglo. Los países tendrán que avanzar en una ruta que disminuya la emisión de dióxido de carbono o CO2 que resulta de la quema de combustibles fósiles. También deben reducir la deforestación y contribuir a la transformación del sistema financiero mundial para que todas las naciones puedan impulsar inversiones limpias y resilientes. Después de la COP25 realizada en Madrid en 2019, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que hasta ese momento los esfuerzos para abordar la emergencia climática habían sido completamente insuficientes. En febrero pasado, la mexicana Patricia Espinosa, exsecretaria de Relaciones Exteriores de México y actualmente secretaria ejecutiva de Naciones Unidas para el Cambio Climático, señaló 4 elementos que harán de la COP26 un éxito, según ella. El primero es que los países desarrollados movilicen $100,000 millones de financiamiento climático para naciones en desarrollo, compromiso que se quedó sin cumplir en el 2020. El segundo es que los gobiernos concluyan las negociaciones para aplicar plenamente el Acuerdo de París. El tercero es que los países disminuyan las emisiones y aumenten la ambición climática. Y por último, que se escuche a la sociedad civil. A ver, regreso ahora de nueva cuenta contigo, Alejandra. Ahora empiezo de adelante para atrás. ¿Cómo ves estos compromisos y este optimismo, por lo menos estos temas que pone la ex canciller mexicana y prácticamente quien ha liderado estos esfuerzos para la próxima COP26, que se escuche a la sociedad civil, que se escuche a organizaciones como Oxfam? Pues otra vez, ¿no? Yo creo que está muy bien ponerse esta meta de las emisiones netas en 0, pero hay que tener mucho cuidado de qué quiere decir eso en la letra chiquita, ¿no? Realmente necesitamos que el esfuerzo sea de cortar las emisiones de carbono a corto plazo, al 2030. Necesitamos también que el G20 lo tome como una prioridad mucho más ambiciosa y que realmente prepare una postura compartida para que no lleguemos al 1.5 de aumento del clima global. Necesitamos que las empresas, que son las grandes contaminantes de combustibles fósiles, pues ya no tengan esos beneficios y ventajas fiscales que se les da, o incluso subvenciones, ¿no? Para la producción de este tipo de energías, y que realmente se logre esa gran inversión en energías limpias, pero siempre también tomando en cuenta que la tierra y los bienes comunes también son espacios donde tenemos que considerar la alimentación segura de las personas y la capacidad de aprovechamiento sostenible, y eso es algo que no podemos olvidar. No podemos pensar que proteger al ambiente está peleado o está en tensión con que las personas puedan comer a suficiencia y puedan vivir con dignidad y puedan aprovechar sus bienes comunes de manera sustentable, como lo hacen muchas comunidades, a costa de la industria grande y las grandes empresas que se aprovechan de eso. Y creo que hay que tener mucho cuidado ahí de no generar una falsa tensión, y al contrario, de darle un papel muy, muy central a las comunidades indígenas y a las organizaciones locales, y también a las mujeres, para que se les incluya en el aprovechamiento y en el manejo sustentable de los bienes comunes. De acuerdo. Emilio, ¿coincides con Alejandra? ¿Qué más ves tú rumbo a la COP26 con estas nuevas metas que está poniendo la secretaria Espinosa para los gobiernos? ¿Es suficiente? Pues coincido completamente con Andrea, ¿sí? Alejandra. Y Alejandra, perdón. Y pues mismo, en ese sentido, hay que tener un entendimiento real de qué implican esas metas, ¿no? Y cómo se va a llegar a ellas. Y pues más allá de las metas en sí, pues tiene que haber cierto grado como de responsabilización, como habla Alejandra, de las industrias, ¿no? Siento que pues en este sentido es muy fácil otra vez caer como en el greenwashing de Shell y de estas empresas que son responsables de muchas de las emisiones, ¿no? Como ejemplo está Total, la empresa de hidrocarburos francesa que cambia de nombre, y al cambiar de nombre dedica una parte de su producción a las energías limpias, pero realmente esa parte de producción es de 1 a 550 de energías limpias versus
energías fósiles, ¿no? Entonces creo que también tiene que ir mucho por ahí el discurso, ¿no? No que se queden grandes palabras, que haya un grado alto de responsabilización de la industria, y también un grado más bajo de responsabilización del individuo, ¿no? Porque también se habla mucho del coche, ¿no? Y de que la movilidad individual, y por más que es un tema muy importante que también se tiene que trabajar, no es la manera principal en que se puede cambiar esto, sobre todo porque pues, la gente se mueve como puede, ¿no? En cierto sentido. Y concuerdo totalmente con el hecho de que hay que escuchar, pero integrar en el discurso y en las soluciones a las comunidades, ¿no? Esto tiene que venir también con una voluntad de descentralización un poco más fuerte, y finalmente una idea de que si queremos tener un cambio real y una transición, tiene que estar acompañada de nuevas formas de organización socioeconómica, ¿no? No podemos tampoco creer que esto va a pasar, o sea, en un capitalismo completamente verde, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es posible un capitalismo verde también. Esa es la pregunta de verdad, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos seguir en este modelo económico que tiene como objetivo el crecimiento ilimitado, claro, y pretender tener un cambio real y una transición, ¿no? Entonces ahí también hay que empezar a deconstruir lo que es la idea del desarrollo y lo que es la idea del progreso, y empezar a generar nuevas formas de organización social. Y tal vez también de nuestros hábitos alimenticios, que también es uno de los temas que me están empezando también cada vez más a interesar, sobre todo con el tema de la industria de la ganadería. Exactamente, con el tema de la industria de la ganadería y también, por supuesto, por el tema del sufrimiento animal. Pero bueno, Emilio, ¿qué más ves rumbo a esta COP que se realizará en Glasgow y los compromisos con los que llegan los países? Perdón, Andrés, disculpa. No, déjame pasar la palabra, Emilio. Ya te había dado la voz a ti, Andrés. Claro que sí. Sí, gracias, Genaro. Bueno, estos puntos que mencionan Alejandra y Emilio son muy importantes. Creo que esta es una conferencia de las partes, una reunión climática global muy importante, porque es la quinta después de que se firmó el Acuerdo de París, y el Acuerdo de París reconoce sus propias limitaciones. Se sabe que lo que pusieron en la mesa los países en sus metas voluntarias no era suficiente, ¿no? Eso se supo desde el principio, y por lo mismo hay un ciclo de ambición, así se llama, que implica que cada 5 años los países tienen que someter metas pues, más ambiciosas que las que habían sometido, las que habían presentado inicialmente o en el ciclo anterior. Entonces se esperaba y se espera todavía que cada país que está participando en la cumbre, y sobre todo las grandes economías, incluidas las economías emergentes, que son países en desarrollo, pues digan que van a hacer más, ¿no? Por limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, por reducir el consumo de energía, por reforestar, por parar todas estas cosas que están causando el cambio climático. Yo creo que esa es la principal cuestión que se va a tratar en esta conferencia, pero también junto con eso lo que se llama el paquete de apoyo. En la Convención de Cambio Climático, que se firmó sí ya hace casi 30 años, en el 92, quedó muy claro que los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas, y los países en desarrollo, aunque tienen responsabilidades, también para cumplirlas dependen en buena medida de lo que los países desarrollados puedan hacer para apoyarlas. Y en este tema, estos 100.000 millones de dólares de los que tanto estamos hablando, que se acordaron de hecho desde Cancún en la COP16, 100.000 millones de dólares que se movilizarían cada año para apoyar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático, pues esperemos que se avance en que realmente se movilicen como se ha acordado, ¿no? Esa es una parte importante. Y otra también creo que no hay que olvidar es el tema de la adaptación. Como nos está diciendo este reporte del IPCC del que estamos hablando desde que empezamos esta conversación, pues el cambio climático es ya inevitable, no importa qué hagamos, ¿no? El cambio climático va a seguir en todos los escenarios, incluso los más optimistas, en los que tendríamos incluso emisiones negativas, porque se capturaría CO2, dióxido de carbono y otros gases de la atmósfera,
o se replantarían bosques de tal manera que puedan capturar más de estos gases de efecto invernadero. Incluso en esos escenarios tenemos el calentamiento del planeta por algunos años por venir, incluso décadas. Entonces hay que adaptarnos, hay que hacer mucho y muchas inversiones para que las consecuencias, los impactos de los que nos hablará el segundo informe que saque el IPCC en algunas semanas, es el del grupo 2, que ve el tema de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Seguro ese nos va a asustar más que vamos adelantándolo, pero lo que nos digan ahí seguro va a ser alarmante y nos tiene que llamar definitivamente a la acción. Pues en 2 semanas hagamos una segunda mesa sobre lo que diga ese reporte. Entonces les propongo, y ojalá acepten también participar, para seguirnos asustando, pero sobre todo para seguir tomando conciencia. Andrea, rumbo a la COP26, ¿qué ves de importante? ¿Eres optimista también con que lleguen los gobiernos con más compromisos? Yo la verdad no estoy tan seguro, sobre todo con aquellos gobiernos que están apostando por refinerías, energías fósiles, y me refiero a la 4T, que yo he dicho varias veces que no tiene una postura climática, sino más bien anticlimática. Sí, lamentablemente estoy de acuerdo contigo, Genaro. Creo que hay mucha esperanza, digamos, o debería de haber mucha esperanza por esta COP, porque justamente, como mencionaba Andrés, sucede 5 años después de la COP21 en París. Entonces es un momento en el que realmente se hace un resumen de lo que se ha hecho estos 5 años, y también llega en un momento muy importante en el que los países están presentando los planes de recuperación post-COVID, ¿no? Entonces hay esa esperanza de que quizás sea una reconstrucción verde, de que haya una mayor conciencia sobre los riesgos que corremos al incrementarse el cambio climático. Entonces, por ese lado, creo que, bueno, es una COP, no sé si sea más, si sea esperanzador, pero en todo caso es una COP muy importante en ese sentido. También es una COP importante porque, como mencionaba Andrés, los compromisos individuales que hicieron los países en 2015 están siendo actualizados, ¿no? Y eso es algo clave, porque si sumamos esos compromisos que les llamamos los LDCs, ¿no? Los compromisos determinados a nivel nacional, si los sumamos los que se hicieron en 2015, llegaríamos a un calentamiento de 3 grados para 2100. O sea que es imprescindible que se tenga que incrementar la ambición para limitar justamente ese calentamiento global, ¿no? Creo que también, como mencionaba Alejandra y Emilio, bueno, todo el papel clave que juegan las industrias, pero también, y desde un punto de vista como más optimista quizás, es las ciudades, ¿no? Las ciudades tienen un rol mayor que jugar, entonces está muy bien que las NDCs, o sea, los compromisos sean por país, pero también veamos el potencial que tienen las ciudades, porque allí se produce realmente el 70% de las emisiones y se consume 2/3 de la energía a nivel global, ¿no? Entonces son realmente unos focos donde hay una acción importante que se puede lograr, y que además hay esa posibilidad de más acción. Tienen más control sobre sus emisiones, tienen más control también sobre sus procesos, y también hay una mayor colaboración entre ciudades, ¿no? Se pueden crear nodos, se pueden crear, bueno, una red de aprendizaje para poder lograr justamente desde abajo, desde el nivel más local, acciones más concretas para lograr justamente esos compromisos a nivel país más sólidos. Entonces, yo creo que el foco también tiene que ir a las ciudades, industrias por supuesto también, y otro de los puntos que me gustaría recalcar es los famosos mercados de carbono, ¿no? Es un tema que se viene arrastrando desde hace muchas COPs. Es un tema que no se ha logrado concretizar por falta justamente de consenso, y se espera que esta vez haya por lo menos algunas reglas que surjan para ver cómo se va a regular los intercambios de emisiones entre países, ¿no? Si un país contamina más, puede comprar esas emisiones de un país menos contaminante, ¿no? Y finalmente, quizás solo para cerrar, esa parte de bueno, que ya han mencionado a lo largo de toda esta plática, de solidaridad, de justicia y resiliencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los países menos desarrollados, que van a ser también los que sufran más las consecuencias del cambio climático, puedan tener las herramientas para reforzar la resiliencia y adaptarse, ¿no? ¿Cómo logramos que esos paquetes económicos lleguen a las personas que más lo necesitan? Y eso pasa también quizás por redefinir el concepto de qué es la transición justa, ¿no?
De acuerdo, déjame regresar después de una pausa si quieres retomamos ese tema, porque en efecto otro de las advertencias que tiene este informe es que América Latina va a ser de las regiones más golpeadas por el cambio climático. ¿Cómo va México, por cierto, respecto al tema de los compromisos ambientales? Organizaciones ambientalistas señalan que las acciones emprendidas por el gobierno de López Obrador son poco ambiciosas. ¿Hay o no progresos? Regresamos con ese tema punto y contrapunto de viernes. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque México ha firmado y ha ratificado el Acuerdo de París y se ha comprometido a controlar sus emisiones contaminantes, la realidad es que, pese a estos compromisos, las autoridades de México siguen apostando, las del presidente López Obrador, por energías fósiles y la ciudadanía sigue ajena a los compromisos adquiridos para reducir el impacto del cambio climático. Veamos el contexto. Aunque el gobierno mexicano ha señalado que tiene un fuerte compromiso con la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible, ha sido señalado por su falta de acciones concretas y su apuesta por los combustibles fósiles. El presidente López Obrador ha respondido que los grandes proyectos de su administración, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cumplen con estándares de protección ambiental. Además, hace 2 semanas dijo que Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante del mundo. Como parte del Acuerdo de París en 2015, México presentó sus contribuciones nacionales determinadas o NDC por sus siglas en inglés, comprometiéndose a que para 2030 reducirá en 22% su producción de gases de efecto invernadero y 51% las de carbono negro. Para lograrlo, entre otras acciones, 35% de su energía deberá ser limpia en 2024 y 43% para 2030. También prometió mejorar el manejo forestal y alcanzar tasa cero de deforestación al 2030, además de impulsar la tecnificación sustentable del campo. En diciembre de 2020, México debía presentar los resultados de las acciones definidas inicialmente y sus NDC actualizadas, pero solo reafirmó las mismas metas. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace señalaron que la postura mexicana carecía de ambición y compromiso ante la emergencia climática. Además, SEMDA alertó una disminución en el presupuesto para el anexo transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, que representa solo el 1.1% del presupuesto de egresos de la Federación. Hace una semana, México informó que de 2018 a 2020 logró reducir la emisión de alrededor de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono, conforme a las metas establecidas en el Acuerdo de París. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche, y prometo que haremos mucho más mesas sobre los informes que vengan después, como ya nos habían anunciado Andrés, precisamente que viene un próximo reporte que también nos va a asustar. Pero Andrés, ¿cómo ves los compromisos de México? ¿Cómo ves si hay o no, digamos, una idea de que hay que participar en esta lucha contra el calentamiento global, de si hay o no una política medioambiental en este gobierno, y decía la nota también, y decíamos al inicio, sobre si la ciudadanía tiene claro o no qué es lo que también se puede hacer desde lo individual para tratar de hacer una diferencia? Pues mira, Genaro, si vemos lo que sometió México, lo que presentó en su meta revisada, su NDC revisada, que por cierto se presentó el 28 de diciembre, muy al final del año pasado, cuando había poca atención pública y mediática por las fechas, pues ella es decepcionante. México, junto con Brasil, los dos gigantes de la región de América Latina, pues tienen metas que no son más ambiciosas que lo que se había presentado hace 5 años, ¿no? Creo que por ahí pues hay mucho para mejorar. Lo que nos está diciendo el propio IPCC, no en este reporte, nos lo había dicho ya desde antes, es que para limitar el calentamiento a 2 grados centígrados y todavía más hacia 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, había que reducir las emisiones en todo el mundo en cerca de 45% al 2030. Y esto lo hemos insistido todos, creo que Alejandra ha sido la que más, que no basta con tener estas metas aspiracionales como tiene México en la propia Ley General de Cambio Climático hacia el 2050. Hay que hacer cosas mucho más rápido que eso y tener metas y demostrar cómo se van a cumplir. Entonces habría que reducirlas al 2030 en cerca de 45%, y sí al 2050 ya ir hacia la neutralidad, que es lo que están poniendo cerca de 60 países ya. En América Latina hay países mucho más chicos que México, pues ahí está Costa Rica, por ejemplo, Colombia, Chile, Uruguay, que están
tratando muy en serio de ir en ese camino, en esa ruta, y además pues con mecanismos de rendición de cuentas muy claros y de transparencia. Y México pues creo que se está quedando atrás. México tuvo un liderazgo en las negociaciones climáticas tan demostrable como que en Cancún en 2010 pues poco se restableció el proceso multilateral tan importante para solucionar este tema. Bien. Con la cumbre que se realizó acá en México. Pero pues se está perdiendo con estas decisiones en algunos sectores y en especial en el sector energético. Ahí creo que debemos ser muy claros. No es coherente estar construyendo una refinería, estar impulsando la energía fósil, no impulsar lo suficiente la movilidad sustentable, no aprovechar las oportunidades. Nosotros tenemos estudios en WRI que demuestran que hay grandes oportunidades económicas y sociales, empleos, combate a la pobreza, relacionadas con estas medidas de descarbonización, si así les llamamos. Y acá pues no las estamos viendo. La energía renovable, donde tenemos tanto potencial, pues la estamos un poco dejando de lado, ¿no? Cuando esa nos podría dar pues la seguridad energética que está en el centro de las aspiraciones incluso de este gobierno. Creo que habría que repensar cuando se señalan estas grandes aspiraciones que tienen que ver con pobreza, entendiblemente, cómo hay otras maneras más limpias de lograrlas, ¿no? Bien, Emilio, coincido con esta lectura y también te preguntaría, ¿qué hacer entonces cuando un gobierno nacional de repente empieza a abandonar sus compromisos climáticos o no son más ambiciosos? Como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Pues coincido totalmente. Creo que lo triste aquí es que este gobierno lo que está haciendo es dejar el tema del cambio climático como algo no prioritario, ¿no? Primero se tiene que resolver la pobreza y echar a andar otra vez un modelo medio extractivista para después resolver el cambio climático, ¿no? Siento que algo así es el planteamiento. Y entonces se está dejando pasar la oportunidad y no existe todavía la visión en ese imaginario político de que ambas son paralelas y una puede totalmente ayudar a la otra, y en el caso que estamos viendo ahora, pues el cambio climático también tiene el potencial de exacerbar todas las desigualdades a un punto que no nos queremos imaginar, ¿no? Yo creo que por parte de la sociedad civil y las organizaciones, pues lo que tenemos que tratar de hacer es contrarrestar esto y hacerlo de la forma más visible posible. Y en ese sentido yo veo un poco, tengo un poco de optimismo en el sentido de que ya hay muchos fondos privados y cada vez va a haber más que estarán obligados a financiar los esfuerzos de mitigación de cambio climático y de construcción de resiliencia para las comunidades, y siento que el gobierno va a estar un poco obligado a seguir un poco ese paso, ¿no? También hay una cosa que es bastante terrible y al mismo tiempo que yo creo que mucho del potencial está ahí, y es que nosotros en Isla Urbana trabajamos en sostenibilidad hídrica y captación de lluvia, y pues básicamente no es que las ciudades realmente lo quieran o es algo que se les está ocurriendo y les gusta, es que ya lo necesitan, ¿no? O sea, la cantidad de ciudades y de comunidades que se están quedando sin agua, que tienen sequías prolongadas, veamos las presas del Lerma Cutzamala, las presas en Guadalajara, en San Luis Potosí, en cada vez más ciudades se está viendo este tipo de problemas. Entonces, por más que no haya como esta voluntad política global y coordinada, finalmente se va a tener que empezar a hacer porque los efectos los vamos a empezar a resentir y fuerte, ¿no? Entonces, por ese lado, pues va a tener que haber reacción hacia eso, y necesariamente la política pública va a tener que adaptarse a estos cambios. Entonces, por ese lado, es triste plantearlo de esa manera, pero siento que por ahí va un poco el optimismo, ¿no? Estamos obligados ahorita, muy teóricamente todavía en un sentido político, pero la realidad nos va a obligar en la práctica a hacer este tipo de cambios dentro de la política, ¿no? Entonces, yo por ahí veo la oportunidad, digamos. Es triste que se tenga que llegar a este punto, pero pues en cierto sentido no hay de otra, ¿no?
No hay de otra y No creo sé, que justo lo poco que queda del programa me gustaría preguntar a Alejandra también y a Andrea, notas de optimismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante todo lo que estamos escuchando? Ya mencionaba en el primer bloque, Andrés, el tema del optimismo. Quiero cerrar con ese, Alejandra. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía, desde la sociedad civil? Obviamente, pues seguir cuestionando que se destinen recursos para hacer refinerías, obviamente seguir cuestionando que no avancemos más bien en energías limpias, como ciudadanas, como ciudadanos, como personas, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que te agradezco mucho esta pregunta. Yo creo que siempre es importante poder activarnos en torno a un tema que además compartimos globalmente. La gran esperanza está en los movimientos de mujeres, de personas indígenas y de personas jóvenes que están pidiendo una modificación, como decía Emilio en alguno de los bloques, no nada más de la política ambiental o energética, sino de un replanteamiento del sistema económico que pueda poner, pues cuando menos en cuestión, esas cosas que damos como por hecho de que hay que crecer y que el crecimiento económico es equivalente a estar mejor, ¿no? Cuando realmente si sumamos el cambio climático con la profunda desigualdad que vivimos y que ha puesto de manifiesto la pandemia, lo que nos damos cuenta es que el sistema económico está en crisis porque no ha servido para realmente generar condiciones de vida para la mayoría de la población a nivel del mundo, aunque sí ha servido mucho para que unas pocas personas acumulen muchos de los recursos económicos a nivel mundial. Entonces, me parece que acción climática y combate a la desigualdad van mano a mano, y otra vez vuelvo a poner el foco en las comunidades locales indígenas. Tenemos la enorme suerte de vivir en un país en donde hay comunidades indígenas que tienen la posibilidad de tener control y gobernanza sobre los bienes comunes, que saben cómo hacerlo para que mantengan la sustentabilidad, donde todavía hay que trabajar sobre el aspecto de género, desde luego, pero donde hay una enorme oportunidad de realmente crear condiciones para el aprovechamiento responsable de los bienes que compartimos y que nos hacen que la vida en el planeta sea posible. Y en ese sentido yo cerraría simplemente diciendo que se sumen a los movimientos, apoyen y acompañan, y cierro con un muy bonito ejemplo que puede parecer pequeño, pero que creo que es muy, muy expresivo de lo que se puede hacer. Hace unos días solamente la Secretaría de Medio Ambiente emitió una negativa a una manifestación de impacto ambiental a una empresa que en Oaxaca quería ampliar una mina, por que unas comunidades acompañadas por Oxfam presentaron argumentos ante la autoridad respecto de que no era correcto la manifestación de impacto ambiental que había presentado la empresa, y se negó esa manifestación. Creo que esas acciones y esa posibilidad de que gobiernen sus propios bienes comunes las comunidades es una de las maneras para combatir los efectos del cambio climático, y ahí hay mucha activación de parte de la ciudadanía y apoyo que se requiere. Bien, finalmente, André, te pido lamentablemente brevedad porque nos tenemos que ir. Menciona Alejandra, en efecto, el hecho de que hay que sumarnos y que los movimientos de mujeres, los movimientos de pueblos originarios, y yo agregaría que también los de la diversidad sexual cada vez son más interseccionales y cada vez más también están siendo muy conscientes de que hay que sumarnos a la lucha medioambiental, a los movimientos medioambientales. ¿Qué más se puede hacer? Cerremos con una nota de optimismo, por favor, en lo que recuperamos el pesimismo cuando se va a conocer ese segundo reporte del panel intergubernamental en un par de semanas. Cierro contigo, Andrea. Sí, muchas gracias, Genaro. Entonces, bueno, claro, obviamente la movilización de la sociedad civil es muy importante, y creo que una vía de acción también que se ha hablado poco es desde la salud pública, ¿no? Porque estamos hablando justamente de cómo México está yendo en contra de su NDC poco ambiciosa de por sí, pero está francamente yendo en contra por la compra de carbono, por la introducción sobre todo de combustorio. Cuando la Comisión Federal, cuando se bloquea la conexión de la energía renovable para producir electricidad, se toma la decisión de justamente utilizar combustorio para poder generar electricidad, ¿no? Entonces, el combustorio tiene características muy contaminantes, realmente, bueno, es lo más contaminante, ya no encuentra, por ejemplo, compradores internacionales. Entonces es algo que va a agravar todavía más la salud pública, ¿no? El tema de, como lo mencionaba, por ejemplo, en desigualdad, son temas que son interdisciplinarios, o sea, no se puede tener una agenda de
desigualdad, una agenda de cambio climático, una agenda de contaminación del aire. Son temas que vienen en conjunto y justamente creo que en salud pública hay mucho que se puede hacer porque también, bueno, no solo son gases de efecto invernadero, pero también como el carbono negro, por ejemplo, tiene un efecto de calentamiento global, pero también muy dañino en salud pública. Entonces, creo que el hecho de juntar esfuerzos, de juntar agendas, va a ser muy beneficioso para poder lograr compromisos más ambiciosos, pero también con mayores efectos positivos, ¿no? Bien, pues lamentablemente se acaba el tiempo del programa. Por favor, les pido que en 2 semanas o cuando se dé a conocer el segundo reporte del panel intergubernamental, repitamos esta mesa para seguir hablando de los efectos del cambio climático, lo que se puede hacer. Déjenme hacer una pausa y regresamos después de esta para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. Las paparruchas, las noticias falsas, la desinformación sobre las variantes de la COVID-19 alcanzan un nuevo nivel prácticamente cada semana. En las redes sociales circula un cronograma de cepas que anuncia la fecha en que nuevas variantes de la COVID-19 serán lanzadas al mundo. Así como lo oyes, según este calendario, desde junio pasado hasta febrero de 2023, tendremos una nueva variante de SARS-CoV-2, supuestamente cada mes. ¿Y quiénes patrocinarán el lanzamiento de estas variantes? Ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Supuestamente con este calendario se iniciará un periodo de despoblación mundial. Pero por supuesto que todo esto es falso. Como hemos explicado varias veces aquí en este espacio, el SARS-CoV-2, como cualquier otro virus, muta con el paso del tiempo, así que la aparición de nuevas variantes no es una sorpresa. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud ha definido 4 variantes muy preocupantes: alfa, beta, gamma y delta. Según este calendario falso, la variante delta apareció apenas en junio pasado, pero en realidad fue detectada desde octubre de 2020 en la India. Y ya hemos hablado antes también de las teorías conspirativas que involucran a Bill Gates y a organismos internacionales como la OMS y el Foro Económico Mundial. Ninguno tiene un plan para controlar el mundo, así que no caigas en la desinformación. Síguete cuidando y no relajes las medidas de prevención que te decimos cada noche, porque los contagios siguen desafortunadamente al alza. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios que estén cerrados y si sales a alguna reunión con más gente en un espacio cerrado, utiliza un cubrebocas, que es la manera de seguirnos cuidando, en lo que también nos toca la vacuna. Gracias, Alejandra, gracias, Emilio, gracias, Andrés, y gracias sobre todo también a ti, Andrea, por habernos sugerido este programa. Nos vemos muy pronto cuando tengamos el segundo reporte. Cuídense mucho. Gracias, bonito fin de semana.